Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наших. Un saludo y bienvenidos al canal de la Iglesia Ortodoxa en Galicia. Si habéis visto las noticias en estas fechas navideñas o leído algún artículo en algún medio de comunicación o en internet, habréis podido observar que la Iglesia Ortodoxa celebra la Navidad el 6 de enero. Sí, el Día de Reyes, festividad también conocida como Epifanía del Señor. Os estaréis preguntando cómo puede ser esto posible, quién tiene razón. Bueno, para entenderlo, primero tenemos que conocer que el calendario normal, el que conocemos y usamos, no es el único calendario que existe. Existen multitud. De hecho, hubo otros antes que este, conocido como el calendario juliano, por ejemplo. Se llama así por el emperador Julio César, quien introdujo su uso en el año 46 a.C. Era el calendario predominante en el mundo romano y posteriormente en la mayor parte de Europa y en los asentamientos europeos y otros lugares hasta que fue sustituido progresivamente por el calendario gregoriano. Este empezó a utilizarse en el año 1582, es decir, en el siglo XVI. Corrige el error de cálculo que tiene el calendario juliano, estableciendo una diferencia aproximada entre ambos de unos 10 días. ¿Qué tiene que ver esto con la Iglesia Ortodoxa? Bien, repasemos un poco la historia. Sabemos que el cristianismo y los primeros cristianos surgieron en el siglo I. Por aquel entonces nos encontramos en pleno Imperio Romano, gobernado por el emperador Augusto. Como vemos por las fechas, aquí ya se estaba utilizando el calendario juliano, es decir, la Iglesia nació con este calendario. El Imperio Romano, por aquel entonces, ocupaba toda la cuenca mediterránea, así como grandes territorios a lo largo y ancho de Europa, África y Asia. Para poder mantener esa maquinaria imperial, se dividió en partes administrativamente más pequeñas para poder gestionarlas. Pero incluso eso no fue suficiente, porque a finales del siglo III y principios del siglo IV ocurrió lo que se conoce como caída del Imperio Romano de Occidente. Esto se caracterizó por la pérdida de autoridad del Imperio Romano de ejercer su autoridad. Sin embargo, no fue así en su parte oriental, con capital en Bizancio, donde permanecería hasta 1453. Como vemos, durante todo este tiempo se utilizaba el llamado calendario juliano. Todas las festividades, tanto civiles como religiosas, se regían por esta medida temporal. Aquí es necesario hacer hincapié en un dato, y es que al menos por ahora, solo existía una única iglesia, la cual, por cierto, era conocida como Iglesia Ortodoxa. Esto cambiará en el año 1054 después de Cristo, con el Cisma de Oriente, cuando el Papa León IX y Miguel I Cerulario, patriarca de Constantinopla, se excomulgaron mutuamente. A partir de aquí, cada iglesia se desarrolló de manera independiente la una de la otra. ¿Pero qué pasó con el calendario? Como veíamos, el uso del calendario gregoriano no se daría hasta el siglo XVI, siendo su promotor el Papa Gregorio XIII, llegando a heredar incluso su nombre. Como es fácil suponer, toda la Iglesia Católica empezó a utilizar este calendario inmediatamente. Pero no fue así en Bizancio, donde se continuó utilizando el juliano, incluida la Iglesia Ortodoxa, llegando este uso hasta nuestros días. El uso del calendario juliano en el ámbito litúrgico todavía se utiliza en territorios y circunscripciones de algunos patriarcados. Si bien esto es totalmente opcional, pertenece a la libertad de cada uno de ellos el utilizar uno u otro, pero debe de servirnos para realizar una pequeña reflexión. La Iglesia Ortodoxa,
es especialmente tradicional en sus usos y costumbres. En su liturgia, festividades, oración, puede verse la tradición de los primeros siglos del cristianismo, sin ningún cambio. El uso del calendario juliano corresponde, en gran medida, a querer preservar las tradiciones de cómo se vivía el cristianismo en sus primeros años. Para la Iglesia Ortodoxa, la tradición forma una parte importante en la vida cristiana. Es a través de esta que se han podido conservar las costumbres propias cristianas en muchos ámbitos: litúrgico, acción, contemplación, etc. En última instancia, la tradición, junto a la sucesión apostólica, permiten que, a día de hoy, tengamos la seguridad y la garantía de que los dogmas y las creencias han permanecido intactas y sin cambios desde la época de los mismos discípulos. Muchas gracias, bendiciones.